Bueno, a continuación cedo la palabra a la excelentísima señora Mercedes Caso, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que quiero agradecer también especialmente su presencia. Hace escasos días, creo que un par de semanas prácticamente, que es la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Colegio Notarial de Cataluña mantiene unas relaciones excelentes, como hemos dicho, con todas las instituciones, pero muy especialmente con el Tribunal Superior de Justicia, también con la Fiscalía de Cataluña, porque siempre tenemos que reconocer y agradecer el trabajo y lo que han hecho estos últimos años en Cataluña en unos momentos muy complicados, en los que gracias a su actuación y a su intervención se mantuvieron vigentes todos los principios constitucionales. Siempre se lo quiero agradecer en público y a Mercè especialmente pues, por haber tenido el interés de venir a este acto para acompañarnos y que para nosotros es un auténtico honor y le estamos muy agradecidos. Mercè. Moltes gràcies al Col·legi Notarial de Catalunya. Rebeu una sincera felicitació des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i una enorme benvinguda a tots aquells que heu triat Catalunya. Hoy es un día para el orgullo y es justo que estéis orgullosos como orgullosos lo estaban vuestros padrinos y madrinas que os han acompañado. Y a ese orgullo debéis sumarle también el agradecimiento, porque aunque obviamente hoy estáis aquí por vuestro esfuerzo, pocas veces las cimas, los éxitos se consiguen en soledad. Os han acompañado vuestros preparadores y preparadoras, vuestros familiares. Sed agradecidos porque estuvieron ahí en los momentos difíciles. Y sed también corresponsables de los compañeros y compañeras que vendrán, porque ahora ya deberéis devolver lo que habéis recibido, esa solidaridad que ha caracterizado siempre a la notaría. Deciros también que no olvidéis el sufrimiento. No olvidéis el sufrimiento que habéis padecido para llegar hasta aquí, porque si no lo olvidáis, entenderéis mejor el sufrimiento de las personas que a vosotros se os van a dirigir, con sus problemas, con sus preocupaciones. Cada vez más nuestras profesiones están ligadas. El legislador con acierto cada vez ofrece a la notaría la posibilidad de intervenir en la resolución de conflictos. No os voy a engañar si os digo que sois una de las grandes esperanzas para conseguir que la justicia no esté tan colapsada. Sois importantes en la vida de los demás y, como nos decimos muchas veces los jueces, no olvidéis que aunque tengáis poder de intervenir en la vida de los demás, poder y autoridad no es lo mismo. El poder deriva del cargo, la autoridad de la forma en que lo vais a ejercer. Ser siempre competentes, hábiles, técnicamente estrictos, pero al mismo tiempo nunca perdáis la humanidad indispensable en el tratamiento a las personas. Tratad igual, con la misma dignidad, al poderoso que se os va a acercar con una compleja fusión de empresas que aquella persona que viene porque sabe que una enfermedad degenerativa le acecha. Tratadles a todos por igual. Y recordar que vosotros ya, notarios y notarias, son con nosotros, con jueces, con fiscales, con la abogacía, con la procura, guardianes de la justicia, guardianes del derecho. Así que haced honor al juramento que hoy habéis prestado y defenderla por vuestro honor y por vuestra conciencia. Felicidades.